La historia comienza en la clase 2 Amperios, en un día de abril, donde los estudiantes conversaban entre sí. El narrador explicó que el telón estaba a punto de levantarse sobre una carrera de heroínas que giraba en torno a un solo hombre. La escena luego cambió a 3 chicos que llamaron a Izumi, pidiéndole que fuera a karaoke después de la escuela. Izumi, con una expresión tensa en el rostro, se preguntaba a qué venía esa invitación tan repentina. Los 3 chicos le gritaron a Izumi, diciéndole que también iban a ir las chicas de Seiden High, y que era el único lugar donde la apariencia se realzaba y el trasfondo familiar podía brillar. Izumi pensó para sí mismo que era una cita grupal y luego comentó que los 3 eran unos idiotas. Los 3 chicos se confundieron mientras Izumi explicaba que solo estaban apretando la soga alrededor de su propio cuello. Izumi entonces se pavoneó con su cabello y pensó que si iba a la cita grupal terminaría monopolizando a todas las chicas para él solo, y suspiró por lo lamentables que eran los 3. Los 3 chicos se quedaron en silencio, e Izumi también guardó silencio. Avergonzado, Izumi dijo que deberían lanzarle una réplica o algo, de lo contrario, solo parecía que los había dejado sin palabras. Uno de los 3 chicos respondió diciendo que Izumi sí los había dejado sin palabras, y entonces los 3 empezaron a murmurar. Uno de ellos pensó que Izumi no debería decir esas cosas, en primer lugar, si luego se iba a avergonzar. El segundo pensó en qué hacer, con un signo de interrogación, y sugirió que tal vez en realidad no necesitaban a Izumi. Y el tercero sugirió buscar a alguien que hablara mejor. Izumi se frustró, diciendo que lo invitaron y luego lo trataban así. El narrador entonces comentó que un hombre tan tímido era simplemente patético. Izumi pensó para sí mismo que Satoru y sus amigos eran simplemente demasiado. Mientras estaba a punto de terminar su pensamiento, Izumi de repente notó algo y preguntó qué estaba pasando. En ese momento, Amane Hamasaki apareció y saludó a Izumi con un buenos días. Izumi reconoció a Amane y notó que había pasado bastante tiempo. Otra chica corrió hacia Amane y la abrazó, exclamando cuánto tiempo había pasado. Luego, la chica le preguntó a Amane sobre su trabajo de modelo y comentó que parecía que se había tomado un largo descanso. Amane explicó que su papá le dijo que ampliara sus horizontes, así que se fue con él a Los Ángeles. La chica, con expresión de sorpresa, comenzó a conversar con Amane, comentando que irse al extranjero era increíble y recordando que el papá de Amane era diseñador. Amane dijo que no era para tanto y mencionó que había comprado recuerdos para todos. La clase inmediatamente empezó a gritar, y uno de los estudiantes preguntó si ella tendría problemas, ya que ese día había un examen en la primera hora. Amane, con una expresión de autosuficiencia, les dijo que no se preocuparan porque ya había hecho toda la preparación. Otro estudiante reaccionó sorprendido, diciendo que era una locura y que era justo lo que se esperaba de la mejor estudiante de la clase. Amane entonces comentó que no se podía evitar y declaró que enseñaría a cualquiera que estuviera perdido. El narrador explicó que Amane Hamasaki era una modelo profesional, una líder de la moda para chicas adolescentes, la mejor estudiante y extremadamente sociable, y que esa era su reputación en la clase. La escena cambió, mostrando a una chica asomándose al aula y llamando a Amane para que se fuera a casa. Dentro del aula, Amane e Izumi estaban estudiando. La chica comentó que era otra sesión de estudio. Amane se disculpó, mientras la chica se dirigía a Izumi y decía que era un esfuerzo en vano, ya que incluso con Amane enseñándole, Izumi apenas lograba salir adelante. Izumi le dijo que se callara e insistió en que lo viera conseguir esa recomendación. Amane se disculpó de nuevo y rechazó la invitación, diciendo que tal vez la próxima vez. La chica entonces comentó que Izumi también estaba esforzándose mucho y que en cierto modo le daba lástima. Mientras la chica se iba, elogió a Amane diciendo que era toda una diosa y advirtió a Izumi que no le causara demasiados problemas. Amane entonces golpeó su cabeza contra el escritorio y, desesperada, se disculpó por hacer que Izumi sintiera lástima por ella. Le suplicó que le enseñara a estudiar. Izumi suspiró y preguntó cuánto tiempo más iba a seguir fingiendo ser estudiante modelo. Amane respondió que ya era tarde para detenerse. Izumi se preguntó a sí mismo por qué todos seguían dejándose engañar por ella. A continuación hubo un flashback, mostrando a Izumi entregándole apuntes a Amane cuando ella había estado ausente. Izumi pensó en cómo Amane estaba tan ocupada con el trabajo que apenas tenía tiempo para estudiar y que de hecho había estado a punto de repetir el año el verano anterior. Desde entonces, Izumi había estado organizando sesiones de estudio, repasando los puntos clave con ella lo antes posible. Otro recuerdo mostraba a Amane presumiendo y diciendo que no se podía evitar, y que ella enseñaría a cualquiera que estuviera perdido. Izumi pensó que todo había comenzado cuando las notas de Amane mejoraron, lo que hizo que se volviera engreída y empezara a decir que enseñaría a los demás.
Ahora ya no podía echarse atrás. Izumi señaló que ese día había hecho lo mismo otra vez. Amane admitió que simplemente no podía decir que no cuando la gente le pedía ayuda. Volviendo al presente, Izumi le estaba explicando una fórmula a Amane mientras pensaba que, aunque solo estuviera fingiendo ser una estudiante ejemplar, el hecho de que estuviera tan absorta como para enseñar a otros era impresionante. Reconocía que Amane debía de ser inteligente desde el principio y además trabajaba duro, sacando tiempo para estudiar entre sus trabajos. Sonó la campana e Izumi dijo que lo dejarían por hoy, ya que él tenía que ir a trabajar después. Amane lo miró y le preguntó si él era el que fingía ser tonto y ahora no podía echarse atrás. Izumi explicó que podía sacar muy buenas notas cuando se lo proponía, pero que la vida era más fácil cuando nadie esperaba nada de él. Agregó que con solo ver a Amane esforzarse tanto, para él ya era más que suficiente. Amane se puso nerviosa, se aferró a su camisa y con una expresión casi al borde de las lágrimas, le pidió que no le dijera a nadie que ella era la que estaba recibiendo clases. Ella le dijo a Izumi que él era la única persona a la que le mostraba su lado débil. Izumi la tranquilizó diciéndole que lo sabía y Amane respondió que eso era todo lo que quería decir. Izumi entonces salió del aula. Quedándose sola, Amane suspiró y murmuró, «Vaya, vaya», antes de decir que a Izumi le gustaba totalmente ella. Mientras estaba sentada en una silla con los apuntes, movía los pies y pensaba para sí misma que Izumi no haría todo eso solo por una amiga. Se preguntó si eso significaba que el amor era mutuo, y pensó que, si alguno de los dos se confesaba, estarían juntos. Sin embargo, le preocupaba que nunca había salido con un chico antes, y que, si se convertían en pareja, las cosas podrían volverse incómodas. Frustrada, Amane golpeó el escritorio con la mano y declaró que no había necesidad de apresurarse. Ella pensó para sí misma que ella era la que realmente veía el encanto de Izumi, pero incluso si no había competencia, la situación era demasiado frustrante. La escena se trasladó al lugar de reunión donde se habían reunido los estudiantes. Un orador se dirigía a ellos, diciendo algunas palabras que la mayoría de los estudiantes consideraron simplemente más parloteo. Sin embargo, la atmósfera cambió de repente y todos se pusieron atentos cuando el orador anunció el siguiente segmento, una palabra del presidente del consejo estudiantil. Era Hakuya Shiragiku. Hakuya dio un paso adelante y pidió a todos que se calmaran. Se presentó como Shiragiku, la presidenta del consejo estudiantil, y les recordó que el festival deportivo se celebraría el mes siguiente. Ella explicó que, especialmente los de primer año, ya se habían acostumbrado a la vida escolar y algunos de ellos podrían haber empezado a bajar la guardia. Mientras Hakuya hablaba, los estudiantes susurraban entre ellos. Un estudiante admiró lo deslumbrante que estaba Shiragiku-senpai ese día, una vez más. Otro comentó que incluso Yoshino-senpai, del club de baloncesto, había sido rechazado por ella. Un estudiante diferente comentó que eso era lo esperado de la princesa de hielo. Otro le señaló a Izumi que Hakuya era la heredera de la famosa confitería Shiragiku y que, con su belleza y su posición entre las mejores del país en los exámenes, no tenía rival. Izumi pensó para sí mismo que ella era completamente como una flor en un acantilado alto, muy fuera de su alcance. Hakuya continuó su discurso, advirtiendo que la imprudencia podría causar lesiones, y animó a todos a trabajar juntos para que el festival deportivo fuera inolvidable. Con eso, terminó su discurso y se retiró del escenario. Al bajar, le lanzó una mirada a Izumi y le sonrió, mientras Izumi no dijo nada. Luego, el presentador retomó la palabra y dijo: la escena cambió a Izumi entrando a su casa, anunciando que había llegado mientras se quitaba los zapatos. Shiragiku lo saludó, dándole la bienvenida de vuelta del trabajo y preguntándole si quería cenar. Izumi pensó para sí mismo: ¿princesa de hielo, Reflexionó que Shiragiku-senpai vivía al lado, en el mismo complejo de apartamentos, y a menudo pasaba a prepararle la cena. Ambas familias dirigían grandes empresas como apartamentos de herederos, y sus padres alguna vez decidieron que estarían comprometidos. Sin embargo, Izumi ya no era el heredero, y la prometida elegida por razones políticas ahora no era más que su exprometida. Shiragiku ya estaba junto a la mesa con la cena preparada, e Izumi pensó que al menos así se suponía que debía ser. Ella lo llamó y se acercó para darle un abrazo de bienvenida. Izumi respondió saludándola cortésmente, y ella hizo un puchero antes de sonreír con brillo y darle unas palmaditas diciendo: ahí, bien hecho. Izumi se frustró, pensando que para ocultar su antigua relación de prometidos, evitaban interactuar en la escuela tanto como fuera posible.
Después de todo, él ya era un estudiante de preparatoria. Sin embargo, la expresión que ella le mostraba cuando estaban solos no había cambiado desde la secundaria. Shiragiku le dijo a Izumi que siempre sería como un hermano menor para ella. Aún así, Izumi encontraba su presencia abrumadora. Intentando recuperar la compostura, se dijo que debía controlarse y la empujó suavemente. Shiragiku sugirió que comieran antes de que la comida se enfriara, e Izumi pensó que su sentido de la distancia personal estaba completamente desajustado. Después de lavar los platos, Izumi se disculpó por estar siempre causándole molestias. Shiragiku respondió que no había problema, ya que de todos modos, ella ya estaba preparando su propia cena, y comentó que las hermanas mayores naturalmente querían consentir a sus hermanos menores, lo cual sorprendió a Izumi. Luego le preguntó a Izumi, en tono algo bromista, si no había algo que debería decir sobre su comida. Sobresaltado, Izumi respondió que había estado realmente deliciosa y se disculpó por no haber dicho algo tan sencillo. Shiragiku hizo un puchero y le preguntó qué tan deliciosa le había parecido. Izumi respondió que era la mejor del mundo, lo que la dejó sorprendida y nerviosa. Shiragiku salió corriendo de la casa, dando un portazo, y declaró que se la prepararía todos los días a partir de mañana. Izumi murmuró que era demasiado y que se sentiría mal, echando un vistazo al estofado de carne que ella había preparado. Pensó que ella estaba demasiado entusiasmada. Afuera, Shiragiku se quedó de pie felizmente, pensando que ese día había conseguido otra gran victoria al usar su estatus de exprometida para apoderarse por completo de su vida, una estrategia de esposa en la vida real. Reflexionó que había logrado imponerse ante la oposición de sus padres, había movido hilos para conseguir la habitación junto a la de Izumi y que, ahora, con llaves de repuesto, no había forma de que otra chica pudiera meterse en su vida. Shiragiku recordó la secundaria, pensando que Izumi-kun había sido el único que la veía no como la hija de una gran corporación, sino simplemente como una chica. Reflexionó que tal vez en ese entonces habían llegado a comprender algo el uno del otro, pero desde que él perdió esa posición, las cosas entre ellos se habían vuelto dolorosas. Aún así, ella creía que era la única que realmente lo entendía. Con determinación, se prometió a sí misma que esperaría a Izumi-kun y que algún día, cuando heredara la voluntad de su padre, sin duda estaría a su lado hasta el final. Luego, la escena cambió a Izumi, quien estaba sentado pensando en cómo todos los estudiantes se habían dividido en el grupo del bento y el grupo que compraba en la tienda durante el almuerzo. Reflexionó que nadie imaginaría que ese almuerzo en realidad había sido preparado a mano por Shiragiku-senpai. En sus pensamientos escuchó su voz diciendo, «Aquí tienes, Izumi-kun, la porción de hoy». Siguió pensando que, aunque se sentía mal por depender de ella todos los días, sinceramente era de gran ayuda para alguien que vivía solo. Finalmente decidió comer. De repente, escuchó a alguien gritar que no se acercaran a Inori y vio a Satoru. Izumi se preguntó qué estaba haciendo Satoru. La escena cambió a Satoru de rodillas, llamando a Izumi. Haru Kasuga explicó que un hombre con una cara sucia y brillante había estado intentando acercarse a Inori. Izumi entonces vio a Inori y pateó a Satoru dentro del aula, diciendo que probablemente era culpa suya. Preguntó por qué los dos estaban en el aula de segundo año, pensando que, a pesar de ser de primer año, ya eran famosos en toda la escuela. Inori, con su aura adorable, era súper popular entre los chicos, el pequeño ángel, mientras que Haru, el perro loco que mordía para proteger a Inori, era el pequeño diablo. Por algún giro del destino, ambas también eran sus compañeras menores del club. Inori le preguntó al senpai si hoy tendrían club. Izumi respondió que ella podría haberle enviado un mensaje. Inori añadió que ambas estaban libres ese día, e Izumi estuvo de acuerdo en que sería un día de club. Ambas lo reconocieron. Luego, Inori le preguntó si había leído el libro que ella le había recomendado el otro día. Izumi se disculpó, explicando que lo había comprado, pero aún no había tenido tiempo de leerlo. De repente, Haru lo bloqueó. Sorprendido, Izumi exclamó su nombre. Haru le dijo que no se pusiera todo cariñoso con Inori, diciendo que incluso la charla trivial estaba prohibida. Luego, las dos se fueron, y Haru se volvió hacia Izumi, llamándolo un maldito parásito. Otra estudiante miró a Izumi y le preguntó si estaban peleando. Izumi explicó que solo quería decirle que había comprado el libro, y la chica comentó que era duro. Finalmente, sonó la campana y todos aparecieron en la sala de preparación de la biblioteca, sentados y leyendo libros. Izumi pensó para sí mismo que su biblioteca, su club de literatura, o más precisamente, su sociedad de apreciación literaria, no era más que un pequeño círculo de 3 personas leyendo libros y conversando.
Izumi reflexionó que originalmente él había sido el único miembro que quedaba y había planeado disolver el club tan pronto como los demás se graduaran. Recordó haberse dicho a sí mismo que, después de la graduación, Izumi debería hacerse cargo del club de literatura él solo. Por casualidad, 2 estudiantes de primer año se unieron, así que el club tuvo que continuar. Otro estudiante en los pensamientos de Izumi le había dicho que si le apetecía, podía mantenerlo en marcha. De vuelta al presente, Izumi observó que Inori, como siempre, estaba concentrada en su libro, mientras que la chica a su lado jugaba videojuegos. La jugadora le preguntó a Izumi qué le pasaba, e Izumi la despidió con una queja sobre ser mirado con ojos lascivos, pensando que la chica ni siquiera fingía leer y simplemente jugaba sin parar. Él razonó que toda la razón por la que ella se unió al club era para proteger a Inori. La jugadora declaró que la culpable era la hermana menor, lo que frustró a Inori y llamó la atención de Izumi. Izumi no podía creerlo y en silencio rogó que fuera una mentira mientras cerraba su libro. Luego protestó diciendo que ella no era la culpable y acusó a la jugadora de mentir. La jugadora insistió en que odiaba los spoilers con pasión, e Izumi protestó diciendo que incluso los spoilers falsos seguían siendo spoilers y que no debía volverlo paranoico sin motivo. Izumi se quejó de que la jugadora estaba siendo castigada por descuidar a su compañera menor del club y pasar el tiempo del club leyendo, y se preguntó si siquiera sabía para qué era el club. Molesto por su costumbre de jugar con él para divertirse, Izumi se levantó, tomó una silla y la arrastró más cerca de ella. Mientras se ponía nervioso, Izumi enfrentó a Haru, acusándola de tratarlo siempre como a un enemigo y de prohibirle acercarse a Inori. Sugirió que Haru podría estar intentando llamar su atención deliberadamente. Inori observó el intercambio sin intervenir. Izumi incluso extendió la mano y tocó la barbilla de Haru, bromeando que simplemente no podía ser honesta. Haru se puso muy nerviosa y se sonrojó, e Izumi entonces se apartó, se sentó lejos de ella y le advirtió que si seguía actuando así, algún día alguien podría abalanzarse sobre ella. Haru, frustrada, le lanzó un libro a Izumi y le gritó. Izumi, imperturbable, le dijo que si el golpe le hacía entrar en razón, debería corregir su actitud, pero el impacto lo derribó. Entonces Haru gritó, llamándolo pervertido y diciéndole que se muriera. Inori siguió a Haru mientras Izumi se levantaba, pensando que había esperado una respuesta más, del tipo, ¿y tú de qué vas de guay, idiota? Pero se dio cuenta de que esta vez había ido demasiado lejos. Recogió el libro que Haru le había lanzado, y notó que era el mismo que él había estado leyendo. Haru parecía abatida. Otro estudiante comentó que todo había sido culpa de Haru, señalando que ella había leído por adelantado solo para estar en la misma página que Izumi, pero que sus acciones no tenían ningún sentido. El estudiante bromeó diciendo que estaba claro que ella quería que él le prestara atención con tantas ganas. Haru protestó, pero luego reflexionó que se suponía que debía ser un reencuentro predestinado. Un recuerdo apareció en sus pensamientos, recordando al chico problemático de la secundaria y cómo se había dejado llevar solo porque Izumi le parecía un poco guapo. Izumi, notando la tensión, intervino preguntando hasta dónde pensaban llegar y comentando que los gatitos ya estaban asustados. Recibió unos golpes ligeros de parte de otros 2 chicos después de decir esto. De vuelta al presente, Haru lamentaba que, aunque ella lo llamara destino, el senpai no recordaba nada y trataba a Inori con mucho cariño, mientras a ella la trataba de manera completamente diferente, como siempre, lo cual era frustrante. La escena luego cambió a Izumi entrando a la escuela, donde una chica estaba parada delante de él. Alguien le susurró a Imane que Izumi estaba justo allí, e Imane respondió nerviosa, insistiendo en que no era así. Otra voz desde lo alto de las escaleras comentó que Izumi-kun siempre pasaba por ahí a esa hora y que tal vez hoy finalmente se animarían a saludarlo. Haru, que estaba cerca, dijo que no le importaba el senpai ni nada por el estilo, mientras su amiga sugería que tal vez solo era para saludarlo a él sola. 3 chicas saludaron a Izumi. La primera dijo, «Buenos días, Izumi-chi». La segunda dijo, «Buenos días, Suzumi-kun». Y Haru añadió, «Senpai, buenos días». Izumi las miró, pero de repente una de las chicas se puso de pie y confesó, «Te amo. Por favor, sal conmigo». Las otras chicas se quedaron atónitas y miraron a ambos. El narrador comentó que solo había una forma segura de ganar la carrera de heroínas, ser capaz de decir «te amo» correctamente. La chica, Nanao Nanase, tomó la mano de Izumi, y el narrador continuó. Y así, el capítulo de Izumi Suzume ya había bajado el telón. Las 3 chicas reaccionaron con incredulidad, cada una diciendo el nombre de Izumi y pensando para sí mismas que no se lo entregarían a nadie.
El narrador explicó que el resultado de la carrera de heroínas aún era desconocido y que la batalla entre las heroínas perdedoras y aquella que pudiera decir «te amo» correctamente apenas estaba comenzando.